Vamos a la palabra, ¿le parece bien? Porque hoy quiero terminar nuestro tema de los dones del Espíritu Santo. Amén. Preparé la presentación y las diapositivas y las fui viendo, iba haciendo y anoche no terminaba. Terminé con 30 diapositivas y dije: ay, Señor, ayúdanos el día de hoy, ¿verdad? Pero yo creo que Dios nos va a ayudar, ¿ok? Y creo que Dios nos va a hablar. ¿Está listo para lo que Dios le va a hablar? De verdad quiero preguntarle algo. ¿Cuántos tienen expectativa de que Dios quiera hacer algo con usted? Ok. Eso es importante. Quiero que terminemos hablando de los dones espirituales. Muy bien, titulé esta enseñanza Equipados. Yo compartí una parte, la pastora predicó otra parte y ahora yo cierro este tema de equipados, dones del Espíritu Santo. Quiero que hoy aprendamos varios aspectos importantes de los dones espirituales. Ya planteamos algunas bases. La pastora ya nos enseñó algunos principios de cómo recibimos el don del Espíritu Santo, que es la obediencia, que es la permanencia, que es la comunión con el Señor, ¿verdad? Y todo eso son bases y fundamentos para recibir el don del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a ser un poquito más prácticos, ¿ok? Vamos a ver consejos prácticos para vivir cumpliendo el propósito. Gracias, para vivir cumpliendo el propósito, para ser útiles los dones espirituales. ¿Cómo puedo recibir los dones espirituales? ¿Cuáles son los dones espirituales? Y vamos a aterrizar un poquito la nave. Y yo creo que de aquí alguien sale con un don nuevo en el nombre de Jesús para su casa, para ejercitarlo en donde esté. Muy bien, comenzamos. ¿Listos? Número 1, recibiendo los dones espirituales. ¿Cómo recibimos los dones espirituales? ¿Cómo se recibe un don del Espíritu Santo en nuestra vida? Y hay dos maneras en que recibimos los dones espirituales. Número 1, en la concepción. En la concepción, desde el vientre, aún desde antes de nacer, muchos el Señor pone sobre nuestras vidas dones espirituales aún antes de nacer. El Señor derrama sobre nuestras vidas. Hay niños que desde pequeños se ve en ellos el rasgo que Dios pone en ellos, el carácter que Dios pone en ellos, ¿verdad? ¿A cuántos pueden dar testimonio de que hay niños que desde muy chiquitos se les ve liderazgo? ¿Han visto eso? Niños que de repente anda un chiquillo adelante de todos: vengan para acá. Oye, espérate, y anda el chamaquito ahí con un don de liderazgo tremendo, ¿verdad? Hay niños que nacen con un don de misericordia, de compasión. ¿Han visto eso? A mí me asombra que hay pequeños que lloran cuando ven a alguien en necesidad, cuando ven a alguien, se quebranta su corazón. Es algo natural que el Espíritu Santo puso en ellos desde la concepción, ¿verdad? Hay otros que tienen una inteligencia tremenda. También es un don de Dios. También es un don que el Señor regala. Una inteligencia, un servicio. Hay niños que son serviciales, ¿verdad? Luego se hacen adolescentes y quién sabe qué les pasa. Pero cuando eran niñas: oye, mijo, ¿me traes esto? Sí, mami. Y ahí va corriendo el niño bien contento. Hasta le daba gusto que le pidieras algo, ¿verdad? Y hay niños que nacen serviciales con un don de servicio. Entonces, desde la concepción, el Espíritu Santo derrama dones sobre nuestras vidas. Hay niños que nacen en hogares cristianos que son bien sensibles a la presencia de Dios. Bien sensibles. Eso es un don de Dios. Tener una percepción, un discernimiento del ambiente espiritual es un don de Dios. Y hay niños que los tienen, que ven, que perciben. Oye papá, aquí está Dios. Una vez estábamos con mis sobrinos adorando al Señor y viene mi sobrino y nos dice: aquí está Dios con nosotros. Sentía la presencia de Dios, ¿no? Entonces, eso es un don de Dios. Entonces, desde la concepción podemos recibir dones espirituales. Ejemplos: Lucas capítulo 1 verso 15. Si quiere apuntarlo rápido nada más para no detenernos tanto. Lucas 1:15 dice: porque será grande, está hablando de Juan el Bautista, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. ¿Y qué dice? Lucas 1:15:
¿Será, sí? ¿Quién lo tenía y que lo leyó muy bien? ¿Será que? Lleno del Espíritu Santo. ¿Desde dónde? Desde el vientre de su madre. Entonces, desde el vientre el Espíritu Santo ya llena nuestras vidas. ¿Alguien le agradece al Señor por eso? Otro ejemplo bíblico es Jeremías capítulo 1, verso 4 al 5. Jeremías 1, 4 al 5. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase. ¿En dónde? En el vientre. ¿Qué dice Dios? Te conocí. Y antes de que nacieses, ¿qué dice? Te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. El don de profecía fue derramado sobre Jeremías desde antes de nacer. Entonces, en la concepción hay dones. También podemos ver a Israel. Isaías capítulo 49, verso 1 al 3 dice: oídme costas, escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó ¿desde dónde? Desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, el don de hablar. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Entonces, muchos podemos descubrir algún don que Dios ya haya derramado aún desde antes de nacer. Algunos tal vez apagaron ese don, o no lo desarrollaron, o conforme fueron creciendo no se habían dado cuenta o lo descuidaron. Pero tal vez desde antes de nacer ya tenemos un don. A lo mejor tenemos que desempolvar un poquito por ahí el don que tenemos de concepción, y tenemos que desarrollarlo y trabajar en él. Amén. ¿Cuántos tuvieron padres cristianos? Padres que desde antes de que nacieran ya eran creyentes sus papás. A ver, levante su mano. Gloria a Dios, gloria. Algunos. Pregúntale a tu papá, si todavía viven tus papás, ¿qué oraban por ti antes de que nacieras? ¿Qué oraban por ti antes de que nacieras? Porque muy probablemente ahí encuentres la respuesta al don de Dios para tu vida. Los que tienen hijos pequeños o jóvenes, adolescentes, cuéntenles a sus hijos: tú antes de que nacieras yo oraba por ti para que tú pudieras levantarte como profeta, para que sirvieras al Señor, para que tú habla. Nosotros tenemos amigos que desde que antes de que nacieran sus hijos, desde el embarazo, les hablaban a sus niños que iban a ser siervos en las manos de Dios, misioneros en las manos de Dios. Y los niños durante toda su identidad es que son hijos de Dios, son hijos de sus papás, pero que también son misioneros. Y es impresionante ver cuando un niño desde pequeño, desde la concepción, crece con el llamado de Dios sobre su vida y el don de Dios sobre su vida, y lo empieza a desarrollar. Amén. Entonces, ¿cuál es la primera forma en que recibimos dones de Dios? Por la concepción, desde el nacimiento. ¿Ok? Entonces, algunos tal vez ya tienes un don ahí que tienes que ir desarrollando. Ahora, la segunda manera de recibir un don espiritual es por medio de la impartición espiritual. Número 2, impartición espiritual. Por medio de una impartición espiritual, un momento muy específico que Dios usa para derramar un don sobre nuestras vidas. Algunos nacemos con algún don de parte de Dios, pero otros es por medio de una impartición, o ambas, porque la Biblia dice que podemos tener varios dones. ¿Sabía eso? No solamente uno, podemos tener varios dones que el Señor nos da. Entonces, por medio de impartición espiritual podemos recibir. Romanos capítulo 1 está en la pantalla porque está en traducción viviente. Dice así: algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos, pues tengo muchos deseos de visitarlos. ¿Para qué? Para llevarles algún don espiritual. ¿Y qué va a hacer ese don espiritual? Que los ayude a crecer firmes en el Señor. El don espiritual tiene un propósito: ayudarnos a crecer y ayudar a otros a crecer. Y el don de Dios viene también por
impartición espiritual. Pablo dice: tengo mucho deseo que Dios me permita pronto ir a verlos para impartirles un don de parte del Espíritu Santo. Entonces Dios derrama esos dones sobre nuestras vidas. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego ¿de qué? Del don de Dios que está en ¿dónde? En ti. ¿Cómo llegó ese don a Timoteo? Por la imposición de mis manos. Esa es una impartición espiritual. Hay momentos específicos, amados, en nuestro caminar con Dios donde Él derrama dones sobre nuestras vidas. Puede ser, por ejemplo, en un tiempo de oración privado en nuestra casa. De repente te empieza a llenar el Espíritu Santo y derrama un don sobre tu vida. Puede ser en un tiempo de reunión en la iglesia, un domingo aquí en la iglesia, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, ahorita al final, amén. En algún momento específico, en la semana, en la oración, en un congreso, ya fue el Bloom y ya fue el Somos Hombres y ahí viene el BID. Jóvenes, prepárense para recibir dones espirituales. Es un momento muy específico que el Espíritu Santo usa para traer un don sobre nuestras vidas. Por ejemplo, 1 de Corintios capítulo 12 verso 11. Si no leyó la Biblia esta semana, ahorita se desquita. Son como 87 versículos, así que prepárese. 1 de Corintios 12, 11. 1 de Corintios 12, 11. Dice: pero todas estas cosas, hablando de los dones, es 1 de Corintios, no segunda. Me equivoqué yo ahí en la pantalla, perdón. 1 de Corintios 12, 11. ¿Alguien lo tiene para que me siga con la vista? ¿Puede decir amén? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Qué dice? Aleluya, eso. Él reparte como Él quiere. Entonces, a veces pensamos que Dios nos va a dar el don de hablar en público, pero de repente Dios nos da el don de servicio. Amén. Él reparte como Él quiere. A veces creemos que Dios nos va a dar el don de servicio para servir mejor, pero te da el don de hablar en público. Él reparte como Él quiere. Pero el Señor, yo no hablo, me da mucha pena hablar. Ahí va el don de hablar para que hable. Y ya es en su poder, ya no es en tu capacidad, es en su poder. Amén. Entonces Él reparte como Él quiere. Esa es una impartición espiritual. Momentos específicos. Primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 6. Lo leyó la pastora hace 2 semanas en la predicación, en la segunda parte de este estudio. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, hablando Saúl a Samuel, con poder. ¿Y qué dice? Y profetizarás con ellos. Y mira lo que pasa cuando viene el don de Dios sobre tu vida. ¿Qué pasa? Serás mudado en otro hombre. Señor nos cambia. Cuando el don de Dios viene sobre nuestras vidas, nos volvemos irreconocibles. Tu familia te ve y dice: ora tú, y este que está predicando, y este que está hablando, y este que está orando, y este que está pidiendo por sanidad. Nos mudamos en otro hombre. ¿Por qué? Porque ya no es nuestra capacidad, ya no somos nosotros, es el don de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Entonces es una repartición espiritual. Otro ejemplo, Éxodo capítulo 35, verso 30 al 35. Fíjense qué interesante don derrama Dios sobre Bezaleel. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: miren, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado ¿de qué? Del Espíritu de Dios. ¿Y qué le dio? Sabiduría, inteligencia, ciencia, en todo ¿qué? Arte, para proyectar diseños. Ahí está el primer diseñador bíblico, el primer diseñador de la Biblia, aleluya. Para trabajar en oro, plata, en bronce y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, no solamente que sepa hacerlo, sino que enseñe, porque una cosa es saber hacerlo y otra cosa es enseñarlo. Y es un don de Dios cuando te pone también el enseñar lo que sabes hacer, ¿verdad? Dice: el que puede enseñar, así como a
Amén. Hijo de su papá y su mamá, de la tribu de Dan, y los ha llenado ¿de qué? De sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Aleluya. Es un don de Dios el diseño. Amén. Es un don de Dios la invención, el inventar, el crear, el hacer. Desarróllelo. Ese don yo no lo tengo, de plano. Cuando quiero hacer manualidades, no hombre, ocupo pedir al Señor un don de, a lo mejor ese estaría bueno pedírselo, ¿verdad? Y sobre todo ahora que viene el campo de verano, la primera semana de agosto, aleluya, donde preparamos, este año va a ser de carreras, la Fórmula 1. Ay, papá, estoy consiguiendo que venga Checo Pérez No, Checo Pérez es un señor que vende naranjas aquí a la vuelta, que nos venda naranjas en la mañana en su camión. Y hay gente que tiene ese don. ¿Cuántos estuvieron el año pasado en el campo de verano? Vinieron al campo de verano que vieron el de las galaxias y Star Wars y todo eso. ¿Sí lo vieron? Qué impresionante. Llegamos y vimos todo acá, los planetas y las naves espaciales y las luces. Ese es un don de Dios. Y eso bendice a los niños, porque los niños llegaban y era, mamá, está el espacio, llévame al espacio, ¿verdad? Se emocionaban los niños, porque es un don que desarrollamos. Entonces, hay una impartición espiritual de parte de Dios en momentos específicos. Amén. Entonces, así es como se reciben los dones. Ahora, es interesante que la Biblia dice lo siguiente en 1 Corintios capítulo 12 verso 31, está en la pantalla. Dice, por lo tanto, dice el apóstol Pablo, por lo tanto ustedes deberían ¿qué? ¿Deberían qué? Desear ¿cómo? Encarecidamente los dones que son de más ayuda. El apóstol Pablo, aunque vemos en la Biblia que los dones son impartidos desde la concepción, o por una impartición espiritual, o por una imposición de manos, o por un tiempo específico del Espíritu Santo, nos dice su palabra que debemos de ¿qué? ¿Me lo ponen en la pantalla, por favor? Debemos de desear encarecidamente. Tú y yo podemos pedir al Espíritu Santo, Espíritu Santo, dame un don para poder servirte con una mejor excelencia. Dame un don para bendecir a mi hermano. Dame un don para bendecir a mi ciudad. Dame un don para bendecir a la iglesia. Dame un don para bendecir a mis compañeros de trabajo. Porque escuche esto, cuando hablamos de dones y de llamado de Dios, no nos limitamos nada más a la estructura de la iglesia. El don y el llamado de Dios se ejerce y se efectúa en todo lugar. Donde te pares, tú puedes tener el don de Dios sobre tu vida y poder ejercerlo de una manera que bendiga a todos los que te rodean. ¿Cuántos tienen algún negocio, son jefes o tienen algún lugar donde están trabajando? Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí puedes ejercer sobre los que te siguen, puedes ejercer el don de Dios. Pero ¿cómo, pastor? Es que me da pena. Es que ¿cómo le hago? Si usted es jefe, aproveche que es jefe y cambie la cultura del lugar. Mi tío, ellos tienen una empresa muy grande, tienen una fábrica. Ellos fabrican las cajas para los difuntos ahí en Santiago, Nuevo León. Ahí tienen una fábrica muy grande y ya se expandieron también a Estados Unidos. Y a mi tío es el único que no le digo que te vaya bien en el trabajo ni que te prospere, porque salen un montón de muertos y sale la venta de cajas muy buena. Pero que te vaya regular en el trabajo. Pero bueno, él es jefe de la empresa. Amados, todos los días, sin falta, todos los trabajadores saben que se tiene que orar antes de empezar la jornada laboral. Todos saben eso. Cuando se contrata a una persona, les dicen, dentro del reglamento dicen, solamente que tienes que saber algo, todos los días a las 8 a la hora de entrada hay oración aquí. Y si no llega la oración, aparte que llegó tarde al trabajo, se va a perder
de parte del día. Lo tiene primero como reglamento, pero dice mi tío que los trabajadores llegan contentos en la mañana. El ambiente laboral cambia. La situación ahí con los trabajadores, con la gente, con los empleados, todo cambia porque el día empieza con oración. Amados, eso es un don de Dios. Él les empieza a compartir la palabra, también les habla de la palabra, tiene un estudio de célula con ellos un día a la semana, en las tardes, en las noches. Amados, si usted tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo. Hágalo. Cambia el ambiente en el que está. ¿Está conmigo? Ahora, los que son empleados o los que trabajan en alguna empresa, usted también puede, con el don de Dios, lleno del Espíritu Santo, cambiar el ambiente, el lugar en donde está. Porque la llenura del Espíritu Santo lo llena todo en el nombre de Jesús y lo cambia todo. Entonces, pidámosle al Señor esos dones espirituales, ya sea que los hayamos recibido en concepción. Preguntemos al Señor: Señor, ¿cuál es el don que a lo mejor yo desde que nací lo tengo, pero no lo he descubierto completamente? Si tienen la oportunidad de preguntar a sus padres, pregunten a sus padres y desarrollen ese don. Y la otra forma es por medio de impartición espiritual. Sigan buscando a Dios. Es más, la pastora lo dijo y me gustó mucho: sigan sirviendo a Dios y van a descubrir su don. Porque a veces decimos, alteramos el orden de los factores. No, cuando yo descubra mi don, ahora sí voy a poder equiparme y trabajar. No. Sirve y en medio del servicio vas a descubrir tu don. Amén. Que el Señor nos ayude. Entonces, ¿cómo recibimos los dones? Por concepción y por impartición espiritual. ¿Está claro ese punto? ¿Sí? Son las dos maneras que recibimos los dones. Dios reparte como Él quiere. Seguimos adelante. ¿Cuáles son los dones espirituales? ¿Cuáles son los dones espirituales? La Biblia da una lista de algunos dones espirituales, pero escuche, no los menciona todos. ¿Por qué? Quiero que guarden su corazón esto. Quiero que considere lo siguiente. Si lo quiere escribir, a ver si me alcanza a seguir con el dictado. Toda capacidad para efectuar la obra de Dios que sobrepasa mi capacidad natural es un don espiritual. Toda capacidad para efectuar la obra del reino que sobrepasa mi capacidad natural para lograrlo, es decir, la gracia de Dios sobre mi vida, es un don espiritual. Cuando le compartes a alguien y terminas de compartirle y vas de regreso para tu puesto de trabajo o vas de regreso en tu carro y vas pensando: ¿qué acaba de pasar? Fue un don de Dios que se derramó sobre tu vida en ese momento. Cuando oraste por una persona y a los 2-3 días te habla por teléfono: ¿qué crees? Dios me sanó. Fue un don de Dios que derramó en ese lugar, en ese momento, sobre tu vida, para que esa persona fuera sanada. Entonces, todo eso es un don de Dios. A veces enseñarle a alguien es un don de Dios. A veces guiar a alguien en algo del reino que sobrepasa tu capacidad, todo eso es un don de Dios. Pero ahora vamos a ver la lista de lo que la Biblia menciona que son los dones espirituales. Primera de Corintios, les voy a dar nada más el versículo, ¿está bien? Primera de Corintios 12, 4 al 11, apúntelo por favor. Dice que el Señor reparte y trae la manifestación para provecho. Es algo que se repite mucho, siempre es para bendición el don. Y esta es la lista de dones espirituales. Esos versículos mencionan palabras de sabiduría, palabras de conocimiento. Si le quiere tomar foto, le puede tomar foto también. Fe, dones de sanidad, milagros. Todo eso lo menciona la Biblia que son dones. También sigue la lista: profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas.
Entonces son palabras de sabiduría, palabras de conocimiento. Si quieres regresar a la anterior, por favor, Karen. Palabras de conocimiento, fe, dones de sanidad, milagro. Todos esos son dones impartidos por el Espíritu Santo para bendición de la iglesia. ¿Ok? Y también habla de profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Más adelante en el versículo 28 del capítulo 12 de Corintios, 1 Corintios 12, 28, hay otra lista. Pablo amplía un poquito más la lista y es la siguiente. Habla de apóstol, bueno, que es más como un llamado. Apóstol, profeta, maestro. También habla de milagros, sanidades, don de ayuda, de administración, y repite una vez más el don de lenguas. Se repite el de sanidades y el de milagros, pero agrega el de ayuda y el de administración, y otros que son también como llamados, pero lo menciona como un don, interesantemente, el de profeta, el de maestro y el de apóstol. Entonces, Dios derrama estos dones, son los que la Biblia menciona. ¿Está conmigo? Son los que Dios imparte específicamente sobre su pueblo para una tarea específica. Por ejemplo, el don de sanidades, Dios lo puede repartir en un momento específico para clamar. Vamos a ir al hospital otra vez, ya pronto les damos las fechas para que vamos a ir a orar a los hospitales. Bueno, Dios usó hermanos ese día, y hombres y mujeres fueron sanados ahí en el hospital. Vino un hombre el domingo a dar testimonio, el fin de semana que fuimos a orar, vino un hombre a dar testimonio que estaba con era un infarto que le había dado. ¿Quién tiene el testimonio? Las arterias estaban tapadas, era un caso muy difícil. Fue levantado y el domingo estaba aquí dando testimonio en la iglesia. Dios derramó un don de sanidad sobre su pueblo que fue utilizado en ese momento específico para traer sanidad por los que estábamos orando. Amén. Entonces, Dios derrama estos dones. Son para bendición, son para edificación. Amén. Podemos ver también en Romanos capítulo 12, verso 6 al 8. 6 al 8. Romanos 12, 6 al 8. Apúntelo, por favor. Romanos 12, 6 al 8. Y le doy la lista. La lista es profecía, servicio, don de servicio, el don de la enseñanza, el don de exhortar. Algunos dijeron: yo tengo ese, pastor, el de regañar. Yo soy bueno para regañar. No. Exhortar es alentar. En el griego original viene alentar, animar, fortalecer, bendecir con palabra. Eso es exhortar. Exhortar, contribuir, ¿verdad? ¿Se han visto ese video de los hombres que están subiendo una camioneta por una colina que se está batallando, y están todos los hombres afuera de la camioneta empujando, pero hay un hombre que está dentro de la camioneta, adentro de la caja, queriéndole empujar? ¿Qué está haciendo ese hombre? Nada. Y cree que tiene el don de contribuir. Que el Señor lo reprenda. Muy bien. Liderazgo, misericordia. Estos dones, fíjense, en Romanos el apóstol Pablo habla de dones bien prácticos. En Corintios habla de dones muy espirituales, como lenguas, como interpretación de lenguas. Aquí también menciona profecía, pero habla de cuestiones muy específicas de edificación para la iglesia, porque en la iglesia de Corintio había un movimiento impresionante de dones espirituales. Estaban profetizando y el Espíritu Santo se derramaba, y era algo que Dios estaba haciendo, pero faltaba orden, y Pablo empieza a poner orden. Si ustedes leen la carta a los Corintios, es una carta de exhortación para que pongan orden a cómo estaban haciendo las cosas. Decía: si profetizan, no profeticen todos al mismo tiempo. Si alguien habla en lenguas, pues habla en lenguas para sí, a menos que haya interpretación de lenguas. Si alguien tiene interpretación de lenguas, lo que hable el intérprete de lenguas, interprete lo que está diciendo el Espíritu Santo en ese momento. Entonces empieza a dar orden en esas cosas. Pero en Romanos les da una lista de dones que no solamente se pueden utilizar en la iglesia, sino tienen un uso mucho más práctico en todo lo que hacemos, como el de servicio. El servicio no nada más es en la iglesia. El servicio también es allá afuera. El servicio también es en casa.
Las esposas dicen amén, aleluya. Cuando le llevas su vasito de agua a tu esposa, es un servicio. Yo digo, Señor, es un servicio para ti, para honrarte a ti. Una vez cuando andaba en mis delitos y pecados, estaba en la habitación y me paré de la habitación y mi esposa me dice, ¿vas para abajo para que me traigas una? ¿Saben cuál fue mi respuesta? Que Dios me perdone. Dije, no voy para abajo. Me salió del alma y fue algo que Dios ya me restauró y me hizo pastor de la iglesia. El servicio es en todos lados. El servicio es en todo momento. El servicio es siempre. Imagínense el don de servicio en el trabajo. Empleado del mes todos los meses. La mejor empresa de México, porque hay pura gente con don de servicio ahí, sirviendo con todo su corazón. El don de la enseñanza. ¿Dónde están mis maestras? Amén, aleluya, las maestras. Gloria a Dios por las maestras. Imagínense el don de la enseñanza en la escuela. Podríamos usarlo, ¿verdad? De una manera muy especial, ¿verdad? Escuche, se necesita en estos tiempos el don de la enseñanza. Las maestras seculares, no las de Castillo del Rey Cancún, porque las de Castillo del Rey Cancún Dios las usa con poder, pero las seculares están batallando. No pueden con los niños. No saben, no pueden enseñar. Hay un bloqueo impresionante. Imagínense el don de la enseñanza en nuestras escuelas. Que todo lo que se les enseñe lo aprendan. Es algo muy práctico en nuestras vidas, ¿verdad? El don de liderazgo, se necesita el don de liderazgo, el don de contribuir, el de apoyar, el de estar. Entonces, todos estos son dones que el Señor derrama sobre nuestras vidas. También podemos ver que el de misericordia, ¿verdad? También es algo que muy práctico día a día, el don de la misericordia en nuestras vidas. Esos son los dones que la Biblia enseña específicamente, que dice por nombre, por medio de cartas de Pablo. Pero debemos de entender otra vez, amados, toda capacidad dada por Dios para hacer su obra y bendecir a los que me rodean en todos los aspectos de la vida es un don de Dios. Cuando haces algo en tu trabajo que sabes que Dios te ayudó, fue un don de Dios sobre tu vida operando. Dices, esta venta no iba a salir ni aunque le ofreciera 3x2, ni aunque le vendiera esto, esa venta no se daba y se dio. ¿Sabes qué fue eso? El don de Dios sobre tu vida. Fue el don de Dios sobre tu vida. No, pastor, que me contrataran en ese lugar, en ese momento. Bueno, eso se llama don de Dios sobre tu vida. Y debemos primero desarrollarlos y darle gracias a Dios porque los imparte sobre nosotros. Amén. Muy bien. Luego en primera carta de Pedro, quiero que vea algo. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10 al 11. Cada uno, según el don que ha recibido, este sí lo vamos a leer, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, ¿qué dice? Como buenos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia. Hay muchas maneras en las que Dios opera y hace las cosas. Dice, si alguno ministra conforme al poder que Dios da. Pero me brinqué algo, ¿verdad? Si alguno habla, era primero. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Entonces aquí el apóstol Pedro da dos se me fue la palabra, dos maneras de ejercitar los dones: el que habla y el que ministra, ¿no? El que habla y el que ministra. El que ministra conforme al poder de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. Entonces hay muchísimos dones que podemos hablar de los que hablan. Habilidad para hablar, el convencer, el tener sabiduría, el entendimiento, el usar las palabras correctas, el consejo, dar un consejo en un momento. A veces
no lo has vivido, pero la palabra de Dios te llena y hablas conforme a eso. Es un consejo, es un don de Dios, ¿verdad? El que sirve, el que ministra, ministre conforme al poder de Dios. En todas las cosas que hacemos, ¿verdad? En el trabajo, lo mejor que hacemos es hacerlo conforme al poder de Dios. Entonces, esos son los dones espirituales. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Sigue conmigo? ¿Alguien le emociona recibir algún don de Dios sobre su vida? Yo quiero que el Señor me siga dando dones. Siga dando dones. Porque ya me dio de dones, pero quiero que me dé dones. Evaluando nuestros dones. Evaluando nuestros dones. Esto es importante. Y ya empiezo a cerrar. Empiezo en la última hora de la predicación. Ahora no me pusieron el tiempo, así que no sé cómo voy, pero espero que bien. Evaluando nuestros dones. Eso es importante. Acompáñenme por favor. Bueno, no me acompañe, está en la pantalla. Romanos 12:3. Pablo dice esto: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Miren lo que dice Pablo, me gusta mucho en traducción viviente. Sean ¿qué? Realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Siguiente: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros. Versículo 6. Dios, ¿en su qué? En su gracia nos ha dado ¿qué? Dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Y ustedes pueden seguir leyendo los demás versículos de cómo nos invita el apóstol Pablo a que ejercitemos los dones. Pero evaluar nuestros dones es importante. Usar los dones conforme a la medida de fe es importante. Pablo dice, en Nueva Traducción Viviente me gustó mucho, dice: sean realistas a la hora de analizar. Ninguno se crea mejor de lo que es. Sean realistas, vean hacia adentro y sean realistas en el momento a la hora de evaluarnos. ¿Por qué es importante esto, amados? Miren, porque si yo quiero llegar a ser el gran predicador, pero no estoy desarrollando el don de servicio en donde estoy, no estoy siendo realista y me va a frustrar. Es que porque yo no puedo predicar, es que porque yo no puedo hablar así, es que yo porque no soy usado para que me lleven allá a las naciones y yo quiera predicar allá. Y estamos frustrados porque no estamos siendo realistas y no estamos aterrizando lo que en el momento específico Dios quiere hacer. ¿Está conmigo? Otra manera de evaluar nuestros dones y de ponerlos en un lugar correcto es no compararnos con alguien más. La Biblia dice que Dios dio dones diferentes a cada uno. La Biblia habla de la multiforme gracia de Dios. Y si yo me estoy comparando con aquel predicador que predica más padre, que tiene 3,000 personas y que no, hombre, todos gritan y que todos dicen amén y que está con ganas, y yo me estoy comparando constantemente con eso, yo me frustro porque eso es un don que Dios le dio a él. Y Dios va a derramar el don sobre mi vida cuando yo soy honesto delante del Señor. Hay gente que quiere dones de milagros, milagros y que sucedan milagros, pero no sirven en ningún lado. Cuando hay un llamado para servir, para apoyar, no los vemos. Cuando hay un llamado para participar, para estar, no se sabe. Pero quieren el don de milagros porque quieren que cosas poderosas sucedan. Dice la Biblia, el apóstol Pablo: amados, por favor, sean realistas a la hora de evaluar sus dones. ¿Está conmigo? Yo no quiero que la iglesia se frustre, que diga: es que pastor, yo no sé cuál es mi don. Empiece a servir. Es que yo no sé qué es lo que debo de hacer. Empiece a hacer. Empiece a participar. Se abre una oportunidad, tome la oportunidad. Se abre una puerta, entre por la puerta.
Hay un llamado, participa en el llamado. Campo de verano, nunca he estado en un campo de verano, pues voy al campo de verano. ¿Me explico? Y ahí Dios empieza a ver, y eso es evaluar nuestros dones con sabiduría. Nos va a frustrar mucho querer operar en el don de alguien más. Nos va a frustrar mucho querer operar en un don que está reservado para el futuro, para nosotros, pero que primero debe desarrollar nuestro carácter el Señor. Entonces, que Dios pueda ayudarnos. Amén. Entonces, todos son importantes, amados, todos. Los brazos son importantes, las piernas son importantes, los ojos son importantes, pero también hay partes del cuerpo que no se ven, pero que son importantes. La Biblia en Corintios, la escritura dice, algunas partes del cuerpo, Corintios 12:22, si quiere escribirlo nada más, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Todo el mundo ve los ojos, ¿no? Ay, qué bonitos ojos. Ojos tapatíos, porque uno te zapatea y el otro te baila. No, dicen que ojos tapatíos porque tienen ojos de color, ¿verdad? Bueno, así, o verde, ¿verdad? Grandes. Bueno, no sé, yo soy de Monterrey, soy regio. Y a lo mejor gente dice, ay, qué lindos ojos. Yo conozco gente que vive sin vista. Podemos decir, ay, no, los brazos, ¿verdad? Y podemos admirar. Hay gente que vive sin brazos. Además, hay un hombre, Nick Vujicic, ¿lo han escuchado? ¿Lo han visto? Él vive sin extremidades y Dios lo usa poderosamente. Y es independiente y es impresionante. Entonces, a veces vemos lo de afuera, ay, qué impresionante, pero lo de adentro casi nadie lo ve. Nadie va contigo un día y te dice, oye, qué hermoso hígado. Ese páncreas, ay, Señor, me enamora el páncreas. No, hombre, ni los doctores hacen eso. Ningún esposo se enamora de su esposa por su interior. Y el que lo diga, venga para que lo ministre. Algo le vieron, no os hagáis, dice la Biblia. Pero nadie reconoce lo de adentro. Oye, qué buenos intestinos. Ay, hombre, qué bendición. A lo mejor, pero si el intestino no funciona, ¿sabe la enfermadota que te das? Es horrible. Pero nadie lo reconoce, nadie lo ve. Pero ahí está el intestino echándole ganas. Ya no me eches coca, ya no me eches grasa. Pero ahí está echándole ganas el intestino, aunque nadie lo reconozca. Pero ahí está. ¿Está conmigo? Evaluar nuestros dones tiene que ver con eso. No busquemos un don para sobresalir y para hacer y para brillar y para ser reconocido. Simplemente digamos, haga esta oración, su oración: Señor, yo quiero bendecir a mi familia, yo quiero bendecir a mi iglesia y quiero bendecir a los de mi trabajo, Señor. Que esa sea su oración, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, si esa se vuelve su oración, créame, Dios va a derramar dones sobre su vida. Porque Él está viendo que no hay ningún interés hacia adentro, sino su interés es bendecir. Como papás, pueden pedir dones espirituales para guiar a sus hijos. Hay papás que dicen, es que ya no sé qué hacer con mi hija. Porque pídele un don espiritual y sorpréndete de los resultados. Hay matrimonios que están en un conflicto fuerte y dicen, ay, es que mi matrimonio ya no tiene salida, ¿y cómo le hago? Esposos, pidan dones espirituales para bendecir su matrimonio y se van a asombrar. Esposas, pidan dones espirituales, porque es la capacidad de Dios para bendecir. Y por último, motivación correcta. La motivación correcta. ¿Cuál es la motivación para que tú y yo caminemos en los dones espirituales? Quiero que leamos, por favor, Primera de Corintios capítulo 13, verso 1 al 3. Mire,
De hecho, Corintios 12 termina diciendo: les voy a enseñar un mejor y excelente camino. Y luego dice Corintios 13:1: si yo hablase lenguas, ¿eso qué es? ¿Qué es hablar lenguas? Un don de Dios. Humanas o angélicas, y no tengo amor, vengo a ser ¿qué? Como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sabe qué es eso? Tin, 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 tin. Ay, mijito, quítenle la olla al niño, por favor. Está Peggy, molesto. Si tuviese profecía, ¿qué es eso? Un don. Si entendiese todos los misterios, ¿qué es eso? Un don. Y la ciencia, dice la palabra, y tuviere ciencia. Si tuviese toda la fe, es un don. De tal manera que trasladase los montes y no tengo ¿qué? Amor. ¿Qué dice? Nada soy. Nada. Podría tener todos los dones espirituales, pero si no tengo amor. Y todavía va más allá. Mire lo que dice: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. Póngase de pie en su lugar, por favor. Acompáñeme a Apocalipsis 2, 1 al 4. Jesús habla a las iglesias y le habla a la iglesia de Éfeso. Y quiero que ponga atención. Lo hemos leído muchas veces y se usa muchísimo este versículo, pero vamos a leerlo detenidamente, por favor. Dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco ¿qué? Y no solo eso, conozco ¿qué? Tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido. Está hablando de mí, estoy seguro. Has tenido paciencia. Y luego le repite: has trabajado arduamente. Y fíjense qué impresionante. Esto es lo que más me asombra. ¿Cómo han trabajado? Por amor de mi nombre. Y me sorprende más que dice: y no has, o sea, Jesús ve todo esto. Hay gente que puede estar operando en los dones, ayudando, ministrando, trabajando, llegando temprano, siendo esforzado y echándole ganas y ahí. Pero fíjese qué impresionante el versículo 4: pero tengo contra ti. Después de todas las porras que le echó, yo creo que Éfeso estaba amén, amén. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Al final de cuentas, amados, todo se resume en esto: los dones espirituales es la capacidad de Dios para que tú y yo hagamos cosas por encima de nuestra capacidad. Pero lo que nos mueve a hacer las cosas es el amor. El amor a Dios, el amor a mis hermanos, el amor a mi familia, el amor a mi matrimonio, el amor a mis hijos, el amor a mis compañeros de trabajo, el amor a mis empleados, el amor a los que me rodean, el amor a mis vecinos. Y eso derrama el don de Dios sobre mi vida. Vamos a orar. Amén.